Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes y noticias del Spectrum Culo. Copyright, gusto tenerlos por acu otra vez. Espero que es tu copyright en listos para una bomba jugosísima porque hoy vamos a hablar de una explosión superíndice 3N, como lo escucharon, una explosión superíndice 3N entre dos de los nombres grandes de la televisión superíndice 3N turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que estoy segura, no se esperaban. Vamos a adentrarnos en los rumores, los chismes, las declaraciones, todo. Y vamos a descubrir juntos copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre estos dos actores tan queridos. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y también copyright du copyright llenos un like si les gusta este tipo de contenido. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo copyright dándoles lo mejor del mundo del Spectrum Culo. Ahora vamos al meollo del asunto. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una pareja explosiva en la pantalla. Su química en la serie Erkenci Kwaipu Harosou más menos ador, traspasó superíndice 3 las pantallas y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas y seguidas a nivel mundial. Los fans estaban completamente enamorados de Sanemi Can, y muchísimos, más menos aban con que su relación superíndice 3N se hiciera realidad fuera de la ficción superíndice 3N. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno. Los shippers, como se les conoce cariu más menos osamente a los fans que desean que una pareja ficticia se haga realidad, inundaban las redes sociales con montajes, fanfics y miles de mensajes de amor y esperanza. El fenu superíndice 3 meno candem, como se les apodó superíndice 3 a la pareja, era imparable. Sin embargo, la realidad a veces supera la ficción superíndice 3N, pero no siempre de la manera que esperamos. Después copyright del arrollador con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai, comenzaron a surgir rumores de una supuesta tensión superíndice 3N entre Demet y Can. Rumores que al principio se tomaron con pinzas, porque la verdad es que la gente quiere creer en el cuento de hadas, en el amor verdadero. Pero poco a poco esos rumores fueron tomando fuerza, hasta convertirse en casi una certeza. Los avistamientos de ambos actores fuera del set se volvieron menos frecuentes, sus interacciones en redes sociales, que antes eran constantes y llenas de corazones, se volvieron fluas y profesionales. Los fans con el corazón superíndice 3N roto comenzaron a notar las más menos ales que presagiaban una tormenta. Pero copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Copyright generó superíndice 3 esa supuesta explosión superíndice 3N entre Demet y Can. Bueno, acu es donde la cosa se pone interesante. Hay varias teorías dando vueltas, y vamos a analizarlas una por una. Y no solo eso, sino que vamos a desgranar cada rumor, cada insinuación superíndice 3N, cada detalle que pudo haber contribuido a este drama de proporciones turcas. Vamos a hablar de las presiones de la fama, de las expectativas de los fans, de las agendas de los representantes, y de todo lo que se esconde detrás de las sonrisas y los autos superíndice 3 grafos. La primera teoría, y quizás la más extendida, tiene que ver con el ego y la competencia. Se dice que el con diéresis copyright sito arrollador de la serie, y sobre todo, la atención superíndice 3N que reciban individualmente Demet y Can, generó superíndice 3 cierta tensión superíndice 3N entre ellos. Al parecer, ambos querían ser el centro de atención superíndice 3N, y eso, inevitablemente, generó superíndice 3 roces. Algunos insiders aseguran que Can se sentía un poco eclipsado por la popularidad de Demet, y que esto lo frustraba bastante. Recordemos que antes de Erkenci Kwai, Demet ya tenía una trayectoria su superíndice 3 lida en la televisión superíndice 3N turca, mientras que Can estaba en ascenso. La serie, catapultada por la química de ambos, elevó superíndice 3 a Demet a un nivel de fama estratosférico copyright rico, y esto pudo haber generado cierta inseguridad en Can. Otros, por el contrario, dicen que Demet se sentía menospreciada por Can, quien, según esta teoría, se creía superior a ella. Can, con su carisma arrollador y su atractivo físico, siempre ha sido consciente de su poder de seducción superíndice 3N, y algunos creen que pudo haber utilizado esto para intimidar o minimizar a Demet. Otra teoría un poco escandalosa, tiene que ver con celos profesionales y personales.
Se dice que Can no soportaba la idea de que Demet tuviera escenas románticas con otros actores, incluso fuera de la serie. Al parecer Can sentía una especie de posesión superíndice 3N hacia Demet, y esto generaba fuertes discusiones entre ellos. La intensidad de las escenas en Erkenci Coma, donde el amor y la pasión superíndice 3N eran palpables, pudo haber alimentado esta sensación superíndice 3N de celos y control. Y no solo eso, también copyright N se rumorea que Demet sentía celos de la atención superíndice 3N que Can recibía por parte de otras mujeres, especialmente de sus fanúlticas. Can con su legio superíndice 3N de seguidoras incondicionales, siempre ha estado rodeado de admiradoras, y esto pudo haber generado inseguridad en Demet, quien, según fuentes cercanas, es una persona bastante reservada y celosa de su intimidad. Pero, ¿y qué copyright hay de lo que realmente se dijeron? Aquí es donde la cosa se pone aún es jugosa. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido oficialmente los rumores, algunas fuentes cercanas a la producción superíndice 3N de Erkenci han filtrado algunos detalles de las supuestas discusiones entre Demet y Can. Fuentes que por supuesto prefieren permanecer en el anonimato, porque saben que hablar de estos temas puede tener consecuencias. Pero nosotros, como buenos investigadores del mundo del espectáculo, hemos logrado acceder a esta información superíndice 3N privilegiada. Se dice que en una ocasión superíndice 3N, durante una grabación superíndice 3N especialmente tensa, Demet explotó superíndice 3 y le gritó superíndice 3 a Can en pleno set: ya basta. No eres el único que trabaja AQ. Deja de comportarte como un niño más menos o mimado. Al parecer, Demet estaba harta de la actitud de Can, de sus constantes quejas y de su necesidad de ser siempre el centro de atención superíndice 3N. El ambiente en el set, según estas fuentes, era irrespirable. La tensión superíndice 3N se pudo acortar con un cuchillo, y cada escena se convirtió en un campo de batalla. Pero eso no es todo. También copyright N se rumorea que Can le respondió superíndice 3 a Demet de una manera bastante hiriente. Según esta versión superíndice 3N, Can le dijo algo a su como: te no seruas nadie sin mu. Agradece que te di la oportunidad de brillar. Imagúnense la escena. Un set de grabación superíndice 3N completamente en silencio, todos los presentes boquiabiertos, y Demet y Can enfrentados como dos leones enjaulados. Una escena digna de un melodrama turco. Un enfrentamiento que pudo haber marcado un punto de inflexión superíndice 3N en su relación superíndice 3N. Obviamente esta información superíndice 3N no estuvo confirmada al 100%, pero lo cierto es que encaja bastante bien con la imagen que se ha construido de ambos a lo largo del tiempo. Can con su personalidad arrolladora y su ego inflado, y Demet con su carácter fuerte e independiente. Dos personalidades fuertes que chocaron y generaron esta explosión superíndice 3N. ¿Y les fueron las consecuencias de esta supuesta explosión superíndice 3N? Pues al parecer, la relación superíndice 3N entre Demet y Can se deterioró superíndice 3 a UNMU, ese después copyright ese de este incidente. Se distanciaron, dejaron de hablarse fuera del set de grabación superíndice 3N, y la química que había entre ellos se fue desvaneciendo poco a poco. Las escenas que antes fluían con naturalidad, se volvieron forzadas y artificiales. La magia se había roto. De hecho, muchos fans aseguran que se puede notar la tensión superíndice 3N entre Demet y Can en los últimos capítulos de Erkenci. Analizando detenidamente cada mirada, cada gesto, cada palabra, se puede percibir el conflicto interno que estaban viviendo ambos actores. Y por si fuera poco, después copyright ese de la finalización superíndice 3N de la serie, Demet y Can tomaron caminos separados. Nunca se volvieron a trabajar juntos, y apenas se han cruzado en eventos públicos. Incluso se rumorea que han evitado deliberadamente coincidir en los mismos lugares. Han seguido sus carreras por separado, intentando dejar a el pasado y construir un futuro lejos del fantasma de Erkenci y de su problemática relación superíndice 3N. Pero, ¿es posible que Alguenedúa Demet y Can puedan reconciliarse? Bueno, la verdad es que es difícil saberlo. El tiempo cura muchas heridas, pero también copyright N puede profundizar otras. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Demet y Can es una de las historias fascinantes y enigmáticas del mundo del espectáculo turco. Una historia llena de rumores, chismes, tensiones y sobre todo, mucho drama. Un drama que ha mantenido en vilo a miles de fans alrededor del mundo.
Además de las teorías que hemos mencionado, hay otras que apuntan a la presión superíndice 3N medio tica y a la gestión superíndice 3N de sus carreras como factores determinantes en su distanciamiento. Se dice que sus representantes tenían agendas diferentes y que no lograron coordinar sus proyectos de manera efectiva. La constante exposición superíndice 3N medio tica, los rumores y las especulaciones también copyright N pudieron haber afectado su relación superíndice 3N, generando estru copyright S y desconfianza. Otro aspecto que no podemos ignorar es el impacto de las redes sociales en su relación superíndice 3N. Los fans, con sus constantes demandas y expectativas, pudieron haber ejercido una presión superíndice 3N adicional sobre Demet y Can, quienes se vieron obligados a mantener una imagen pública que no siempre reflejaba la realidad. La necesidad de complacer a sus seguidores y de mantener viva la ilusión superíndice 3N de un romance perfecto pudo haber contribuido a su desgaste emocional. En definitiva, la explosión superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman fue el resultado de una combinación superíndice 3N de factores, incluyendo el ego, la competencia, los celos, la presión superíndice 3N medio tica y las diferencias profesionales. Una tormenta perfecta que terminó superíndice 3 por destruir una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Y ahora, antes de pasar a la conclusión superíndice 3N, quiero saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que realmente hubo una explosión superíndice 3N entre Demet y Can? ¿A qué copyright N? ¿Le creen a Demet o a Can? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Du copyright lleno sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saber si ustedes también copyright N creen que el amor en la pantalla puede trasladarse a la vida real, o si simplemente es una ilusión superíndice 3N creada por la magia de la televisión superíndice 3N. En resumen, hemos explorado a fondo la supuesta explosión superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando las diferentes teorías, los rumores y los chismes que han circulado a lo largo del tiempo. Hemos visto CU superíndice 3 la competencia, los celos y el ego pudieron haber influido en su relación superíndice 3N, y CU superíndice 3 una simple discusión superíndice 3N pudo haber desencadenado una serie de eventos que terminaron por separarlos. Aunque no podemos confirmar al 100% todo lo que se dice, lo cierto es que la historia de Demet y Can es una de las apasionantes y enigmáticas del mundo del espectáculo turco. Una historia que nos recuerda que la fama y el amor no siempre van de la mano, y que detrás de las sonrisas y el glamour se esconden dramas y conflictos personales. Y bueno, mi gente hermosa, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por acompañar más menos arme una vez en este viaje por el mundo del chisme y la farúndula. Espero que hayan saciado su sed de chisme y que se hayan entretenido con esta historia llena de drama y pasión superíndice 3N. Y antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para Du copyright lleno saber copyright les pareció superíndice 3 este vídeo, si les gustaría que hablara de algún otro tema en particular, o simplemente si quieren saludar. Los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber copyright otras parejas de la televisión superíndice 3N turca les gustaría que analizo Ramos, copyright otros rumores quieren que investiguemos. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos nuevamente a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Besos y abrazos para todos. Y recuerden siempre encontrar los chismes jugosos y las noticias exclusivas del mundo del espectáculo. Hasta la superíndice 3 Sima.